Bueno, hermanos, cuando encuentren el libro de Jonás, póngase de pie. Vamos a ver la palabra de Dios. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, versos, vamos a leer el 4, el 17 y del 2 del 1 al 10, ¿ok? 4, capítulo 1, verso 4, y luego brincamos al verso 17, y luego hasta el capítulo 2 del 1 al 10. Díganme si ya están listos, hermanos. Dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahora vamos a leer el verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Empezamos el capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y le dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre de mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodaron hasta el alma, rodeóme el abismo, y el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, y pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Tomen asiento, hermanos. Gracias, hermano Sergio. Hermanos, hermoso tema, ¿verdad? Uno de los 12 libros de los profetas menores, el libro de Jonás. Un pequeño libro, mis hermanos, en el cual podemos ver simbolismos y podemos ver muchas cosas interesantes. Un libro de 4 capítulos. Un libro de 4 capítulos, ¿verdad? Pequeño libro que podemos leer en una sentada fácilmente. 4 capítulos, léalo en su casa, verá que tiene enseñanzas tremendas. Mire, aquí vamos a ver el tema de este día: protección de Dios en las turbulencias. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado turbulencias en la vida. Aquí vemos a Jonás, hermanos, pasando unas turbulencias horribles, horribles. ¿Cuántos de ustedes habrán pasado turbulencias? Yo he pasado turbulencias. Hermanos, cuando la vida nos azota y no sabemos ni para dónde caminar. Cuando la vida trae los problemas de enfermedades, problemas morales, problemas con la familia, problemas de errores que hemos cometido. Cuando la vida tiene tantas y tantas cosas que nos hacen sufrir. Yo creo que si alguno de los que están aquí no ha pasado por turbulencias, pues le felicito. Pero precisamente en esas turbulencias yo me he dado cuenta, hermanos, me he dado cuenta que Dios siempre está dispuesto al que quiere voltear a Él. Cuando tú quieres voltear a Dios en medio del sufrimiento y de las turbulencias, Dios está listo para ayudar al necesitado. Y veo el amor grandioso del Señor. Que si se sienten feas las turbulencias, hermanos, bendito sea Dios, este viaje que dimos a Israel,
que venimos el miércoles, el jueves venimos, perdón, no tuvimos turbulencia. Yo no sentí ninguna turbulencia en todo el camino, ni de ida ni de venida. Y dijo alguien, ay hermano, hubo un ratito que pegó muy feo. No, no, eso no es nada, hermanos. Cuando sientan las verdaderas turbulencias, que el avión se cae hasta abajo, esas son las duras, ¿verdad? Pero no, tuvimos un viaje precioso, un viaje tranquilo. Creo que salió el viaje mejor de lo que pensábamos. Los hermanos se gozaron, vinieron edificados. Ese era mi propósito, yo ya conocía, pero mi propósito era que los que iban con nosotros, el grupo que iba de Sinaí con nosotros, se edificara, porque esos viajes edifican, es parte del crecimiento de fe también. Ya no es solamente la Biblia lo que nos ha dicho, sino que ya vimos con nuestros ojos que existen esos lugares, ¿verdad? Vemos aquí en la palabra de Dios, hermanos, en el tema de este día, protección de Dios en las turbulencias, que Dios nos va a proteger. Dios tiene promesas para los que le buscan. Les felicito, hermanos y visitantes, les felicito porque al estar usted aquí este día, usted está buscando a Dios. No sé si usted vino un poquito presionado, pero aún así dele gracias a Dios que está en la casa de Dios y no está en otro lugar. Así es de que Dios, hermano, tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan de protección mejor que cualquier aseguranza. Vemos a nosotros las aseguranzas que nos ofrecen día a día. Nos llegan en el correo infinidad de aseguranzas. Que si compras esta aseguranza y que nosotros somos mejores y que pásate con esta y que ofreciendo aseguranzas. Pero yo les puedo asegurar que Dios tiene la mejor aseguranza para nuestras vidas que ninguna otra de la tierra. Así es de que nosotros, hermanos, podemos estar seguros de que Dios va a estar con nosotros en las tempestades y en las turbulencias. Mire, vamos a abrir el primer punto. Jonás había fallado a Dios. Jonás le había fallado a Dios de seguirle. Le falló Jonás a Dios y Dios le dijo, ve y predica a Nínive. ¿Y qué cree? Le dijo Dios, ve de este lado, acá está Nínive. Ve y predícales, porque están saliéndose del camino, están muy mal, están en pecado, están haciendo muchas cosas muy malas. Ve, predícales. Y Jonás, con su rebeldía, en vez de ir para el lado que Dios le dijo, se va para el otro lado, ¿verdad? Jonás había desobedecido a Dios como muchos de nosotros. Cuando estábamos sin Cristo desobedecíamos a Dios frecuentemente. Entonces Dios se dio cuenta del orgullo de este profeta, ¿verdad? Y Dios tenía un plan. Vamos a ver entonces el primer punto. Cuando fallamos a Dios hay turbulencias. La turbulencia que tuvo Jonás en su vida, mis hermanos, se debe meramente a su desobediencia. Cuando haya en tu vida problemas, siéntate un rato y empieza a analizar por qué está pasando eso que está en tu vida pasando. Siempre que pasa algo en nuestras vidas debemos de tomar un tiempo para analizar por qué está pasando lo que está pasando. ¿Por qué estoy pasando por estas pruebas? A veces son pruebas de Dios. A veces tú no estás haciendo nada malo y no estás desobedeciendo a Dios. Pero en la mayoría de las ocasiones es porque desobedecemos a Dios. Porque no hacemos meramente lo que Dios ha ordenado. Jonás desobedeció a Dios, se volvió rebelde, se volvió prejuicioso contra el pueblo que Dios le mandaba. ¿Sabe cuál fue la verdadera razón que Jonás no quiso ir a predicarle al momento a Nínive? Cuando Dios le dijo, él huyó y dijo, yo no le voy a predicar a esa gente, porque era racista, era prejuicioso, no le gustaba esa gente. Y dijo, yo no voy a ir en su corazón pensó él, yo no voy a ir a predicarle a una gente que me cae mal. No los quiero a esos que Dios me manda a predicarles. Tengamos cuidado, hermanos, de nuestros prejuicios. Tengamos cuidado de no ser prejuiciosos. Y Dios le mandó y no fue. Pero vemos en la palabra de Dios que nos dice que
le falló entonces Jonás a Dios, porque no podemos desobedecer a Dios, porque Dios es Dios y nosotros somos unos pobres humanos, unos pequeñitos. Así es de que a Dios no se le debe desobedecer. Entonces Jonás le falló a Dios. Ok, vamos a ver la primera cosa. Cuando fallamos a Dios hay turbulencias. Siempre que le fallemos a Dios va a haber problema. Siempre, hermanos. A veces no cae luego el problema. A veces no cae la turbulencia luego. A veces Dios es paciente. Dios es paciente en ocasiones. Dios es muy paciente en ocasiones. Así es de que en ocasiones le fallamos a Dios y Él es paciente para que nos arrepientamos, pero cuando no nos arrepentimos, entonces vienen las turbulencias a nuestras vidas. Cuando fallamos a Dios hay turbulencias. Dios usó el mar. ¿Para qué usó el mar? Para corregir. Fíjese bien lo que habla la palabra de Dios. Dice la Biblia en el verso 4, dice de esta manera, lo vuelvo a leer: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ya Jonás había sido rebelde y no quiso ir a predicar, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios lo aventó al mar. Fue la obra de Dios, lo echó al mar, aunque se había subido al barco, pero Dios lo echó al mar. Fue era el plan de Dios. Así es de que vemos, mis hermanos, en el plan de Dios usó el mar para corregir a Jonás. Déjeme decirle, hermanos, Dios va a usar cualquier cosa en la vida para darnos una corrección. Dios me puede corregir por un viento, por una enfermedad. Dios me puede corregir por un empleo, por perder un empleo. Dios puede corregirme a mí como ser humano por muchas maneras. En un accidente, Dios me ha corregido a mí por accidentes. Dios nos puede corregir a nosotros con cualquier cosa que se le ocurra a Dios. Dios es sabio. Entonces Dios usó el mar para corregir a Jonás. En este caso, el pez representa mucho más que la corrección de Dios. Mire, el pez, ustedes habían oído de la rebeldía de Jonás, ahora lo enfoqué de otra manera. Vamos a ver el simbolismo. El pez representa mucho más que la corrección de Dios. Vamos a ver algunos simbolismos. Mire, ¿cómo puede usted decir, o cómo puedo yo predicar, cuando leemos la Biblia y vemos aquí que Dios usó un pescado para la corrección de un hombre? Mire, vamos al punto 2. ¿Qué representa o simboliza este pez? Vamos a ver qué representa o simboliza este pez. Este hombre era hijo de Dios, era un judío israelita. Jonás era un hombre de Dios, quiero decirle. Dios no lo iba a destruir porque era su hijo, era su hijo, fue su hijo. Pero sí lo iba a corregir. Yo quiero decirle a usted, Dios va a corregir a sus hijos. Qué padre que ama a sus hijos, no los corrige, dice la palabra de Dios. Dios te va a corregir, Dios me va a corregir cuando yo haga mal. ¿Por qué? Porque Él es mi padre. Dios era o es padre de Jonás, fue padre de Jonás. Jonás era un humano, pero era de su pueblo israelita, pueblo judío. Y entonces, mis hermanos, los judíos tenían el privilegio de ser pueblo de Dios, tienen hasta la fecha. ¿Qué simboliza o representa este pez? Mire, aquí fue que dentro de la tragedia y de la turbulencia que estaba pasando Jonás, se imagina cuando los marineros echaron a Jonás al mar. Era el plan de Dios, recuerde. Pero se imagina, mis hermanos, cuando el pez traga a Jonás. El pez se tragó a Jonás. Muchos dicen que era una ballena, no hay historia que dice que sea una ballena. Se supone porque es un pez grande. Pero cuando el pez traga a Jonás, y Jonás va a dar hasta el interior de su estómago o la panza de la ballena,
¿Se imagina cómo estaba él en la turbulencia, asfixiándose? ¿Se imagina qué había? Póngase a usted a pensar, ¿qué había en el estómago o panza, pueda decirse, del pez? ¿Qué había? Una asquerosidad, peces muertos, todo lo que comía la ballena estaba en el estómago, y Jonás fue a esas turbulencias que le daban hasta, la mejor hasta vómito, se vomitó y creo yo, porque ¿quién va a querer estar en medio de un pez tan grande revuelto con peces que comían los pescados grandes? El pez grande se come al pez chico. ¿Se imagina cómo podía estar Jonás allí oliendo, ya podrido de 3 días, ya para digerirse? Pero era el plan de Dios. A veces estamos sufriendo nosotros y a veces nos estamos revolcando nosotros en el lodazal del orgullo, del pecado, porque el orgullo es pecado, y estamos revolviéndonos allí, y Dios nos está haciendo batallar a veces, porque Dios a veces, el plan de Dios es que también aprendamos por la corrección, y en este caso un refugio de la protección de Dios. Mire, aparentemente, Dios estaba dándole un castigo a Jonás. Sí, exactamente, le estaba dando un castigo, pero también lo estaba protegiendo. Póngase a pensar, porque era el pescado o el pez fue un refugio para Jonás. Me imagino, 3 días y 3 noches fueron difíciles y dolorosas para Jonás. ¿Se imagina pasar 3 días y 3 noches en la panza de un pez tan grande? Ballena, vamos a decir que era una ballena. El libro de Jonás es famoso, mis hermanos, por la ballena nada más, pero no es lo más importante del libro. Cuando usted le pregunta a una persona, ¿tú has leído la Biblia? Sí. Y le dice usted, ¿y qué es lo más importante? El pescado que se tragó a Jonás. No es lo más importante. No es lo más importante del libro de Jonás. No es tan importante eso. ¿Me entiende? Lo más importante del libro de Jonás es que Dios tiene misericordia para la gente aún rebelde. Ese es el verdadero, la esencia del libro de Jonás. Que Dios ama aún al rebelde, pero lo va a hacer pasar por pruebas. 3 días y 3 noches fueron difíciles y dolorosas para Jonás. Mire, pasa ahí algo maravilloso, milagroso. ¿Qué pasa? No se ahogó Jonás en la panza del pez. Dios cuidaba de él. En medio del dolor, Dios nos está cuidando. En medio de se estaba revolcando en el lodazal de su orgullo. Se estaba revolcando y sin en cambio no murió. Le pudo haber pasado lo mismo que a los demás peces que estaba tragándose la ballena. Empezar a podrirse, los ácidos que tienen los intestinos empiezan a desbaratar lo que come el animal o la persona. Todo lo que se mueve tiene ácidos en su estómago. Y Jonás pudo haber sido destruido poco a poco por esos ácidos. Sin en cambio, la protección de Dios lo mantuvo sin morir. Ahí está, vemos primeramente la protección. Vemos a veces el pez, vemos a Jonás, pero no vemos estos puntos. Era un refugio. Dentro del castigo había un refugio. Si Dios hubiera querido, mire, lo deja hundirse en el mar. Si Dios hubiera querido, ya desobediente, y lo avienta al mar directamente, ¿sabe qué? Se ahoga en el mar. Pero la mano de Dios, milagrosa de Dios, hizo que cayera en el pez. La ballena, vamos a decir. Vamos a ver al tercer punto. Mire, lo que Dios quería de Jonás, que usted póngase a pensar, ¿qué quería Dios de Jonás? Dios quería algo, y eso va a pasar con los rebeldes. Si yo soy rebelde, va a pasar conmigo. Si tú eres rebelde, va a pasar contigo. Lo que Dios quería de Jonás, romper
la vanidad rebelde de este hombre. A veces Dios, hermanos, cuando estamos pasando por problemas, por turbulencias, por tempestades, ¿sabes qué? Lo que Dios quiere es romper esa vanidad rebelde que tenemos. Somos rebeldes por naturaleza porque heredamos, mis hermanos, la rebeldía de Adán y Eva. A veces somos caprichosos, somos necios. Entonces, lo que Dios quería de Jonás era romper su vanidad rebelde. Dios, escúcheme, hermano, pasó conmigo y ha pasado con muchos hermanos. Jonás no quería ir a predicar. Yo me detuve de predicar por mucho tiempo, varios años. Yo no quería ser predicador. Yo no quería ser pastor. Pero Dios rompió mi vanidad. Me llegó hasta donde yo sabía. Él sabía que me iba a quebrantar. Y Dios me quebrantó. Y no nada más estoy diciendo cuando vayas a predicar. Esto te lo digo, cuando seas rebelde con Dios y no quieras ser humilde a Dios, Dios, escúcheme, no es amenaza, es que lo dice la Biblia. Dios te va a quebrantar. No importa qué tan fuerte seas, no importa qué tan inteligente seas, no importa qué tan malo o bueno seas, cuando Dios te quiere quebrantar, Él te va a quebrantar. Y te va a venir a hacer que vengas hincado y quebrantado a sus pies. Vale más no ser Jonases. Vale más no ser rebeldes. Vale más ser un poquito mansos, no digamos muy humildes, porque es difícil. Pero vale más por la buena venir a los pies de Papá Dios. Porque si no, vamos a pasar por una prueba y vamos a pasar por turbulencias terribles. Fíjese bien aquí. Dios lo que quería, repito, de Jonás era romper la vanidad rebelde que tenía él. Era una vanidad, era un profeta de Dios, era un hijo de Dios, del pueblo de Dios, judío, pero tenía vanidad. Tenía prejuicios raciales. No quería ir con los sirios. ¿Me entiendes? Eran enemigos de todo, culturales y de todo, en raza y todo. Y tenía prejuicios para aquella raza y no quería, dijo, no, esa gente no me cae bien. Hay a veces que tú tienes gentes que no te caen bien y no te quieres acercar a ellos. ¿Cierto o no es cierto? A veces tenemos gente que, no puede pasar esta persona. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que le echemos humildad. Dios quiere que aprendamos a aceptar a la gente como es. No los podemos cambiar porque el único que va a cambiar a la gente es Dios. Pero sí los podemos aceptar. Entonces, mis hermanos, Jonás era un hombre que aún siendo profeta era prejuicioso. Tenía prejuicios, racista también era. Y entonces desobediente. Y lo que más Dios puede no perdonarle al hombre es la desobediencia. Entonces Dios, al querer quebrar la vanidad rebelde de Jonás, ¿por qué? Porque no fue un viaje placentero, pero ahí estaba. El viaje que dio Jonás, mis hermanos, no fue un viaje placentero. Se imagina, mis hermanos, estar ahí en medio de la panza de esos, revuelto entre los excrementos de los demás pescados podridos que tenía días ya que había comido la ballena, peces más pequeños, y él envuelto ahí. Dios le dio el oxígeno y Dios lo protegió para que los químicos de la ballena no lo descompusieran, pero estar allí, estaba aguantando allí, y dice la palabra de Dios ahí muy bien cómo se sentía él. Terriblemente, mis hermanos, cuando vemos del verso, le voy a leer para que se dé una idea, porque a lo mejor ni se dio cuenta, del verso 17 hasta el verso 17 hasta el 10, lo voy a leer porque vale la pena leerlo, para que vea cómo se sentía Jonás. Dice así: pero Jehová tenía
preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Tenga atención, ponga atención. ¿Por qué lo voy a leer? Porque yo sé que muchos no pusieron atención la situación en que se encontraba Jonás. Dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, lo que le estoy explicando, y le dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Qué está diciendo ahí? A veces, hermanos, andamos hasta el fondo del mar, en las corrientes de la vida, en las tempestades, en las turbulencias de la vida, y es algo semejante, no físico, pero sí espiritual y emocional. Y dice que pasaron las olas y tus olas pasaron sobre de mí. Ve el verso 4, dice: entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Fíjese lo que pensaba, y las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de tu sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová. ¿Qué no se parece a lo que a veces pensamos? Cuando andamos desfallecidos con algún problema en el trabajo, en la familia, en algo en la vida, mis hermanos. Así me he sentido yo. Así te has sentido tú. Desfallece tu alma cuando no tienes fuerzas para seguir, cuando no tienes fuerzas para luchar, cuando hay problemas y hay enfermedades, cuando no alcanza el dinero, cuando tenemos grandes necesidades espirituales, cuando hay ese vacío en tu alma y en tu corazón y no sabes qué es lo que tienes. ¿Te habrás sentido así? Que a veces puedes tener dinero y puedes tener todo lo que necesitas, pero te sientes vacío, como que la vida no tiene sentido, como que la vida no tiene significado, como que dices: ¿para dónde voy en la vida? ¿Qué estoy haciendo en la vida? ¿Cuál es mi futuro? ¿Cuál es mi posición en este mundo? Yo me llegué a sentir así, hermanos, cuando estaba sin Cristo. No había identidad espiritual. ¿A quién pertenezco? Tengo una religión, pero no siento que estoy cerca de Dios. Y se siente uno hundido en el fondo del mar. Y puedes tener dinero. Dijo un hombre, yo no sé todos los que conocen la palabra de Skid Row. Skid Row quiere decir donde andan los guainitos, los que toman licor. El Skid Row es en el camino donde andan todos los que tienen vicios de drogas y todo. Ese es el Skid Row, en el camino de la perdición. Y una vez dijo un hombre rico, dice: yo tenía mi Skid Row en mi penthouse, con una cama de lujo, con una alfombra de lujo, con muebles de lujo, pero yo parecía un miserable. Y a mí me lo dijo ese hombre que tenía mucho dinero. Ese era su Skid Row. En el bienestar estaba vacío y miserable. Entonces, lo que Dios quería era romper la vanidad, y en la desesperación, aquí vemos a Jonás sufriendo y volteando a Dios. Cuando vemos en el verso 6, descendí a los cimientos de los montes. Y en el verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Eso pasó en mi vida, en mi conversión con Cristo. Eso pasó en muchas vidas que hay aquí. Cuando mi alma no tenía para dónde caminar y no tenía, deprimido, andaba triste, que me faltaba algo. Traía buena ropa, pero mi alma estaba vacía, estaba sediento de Dios. Y cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Se parece algo con tu vida? Cuando más necesitamos, andamos buscando a ver dónde vamos a encontrar una iglesia, a ver dónde escuchamos la palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo
seres espirituales. Tenemos necesidad de Dios y no hay otra manera de solucionar nuestro problema. La única manera que vas a solucionar tu problema es acercándote a Dios, volteando a Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Y qué pasa? Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando yo andaba todo deprimido y necesitado de Dios, y le dije: Señor, si existes, Dios mío, manifiéstate, enséñame que existes. Y Jehová oyó mi oración y vino a mí. ¡Wow! ¡Qué hermoso Dios tenemos, hermanos! ¡Qué hermoso! Entonces dice: la desesperación tocaba la puerta. Un hombre desesperado. ¿Habrá algún desesperado aquí en este día? Yo sigo desesperado por Dios. Sigo, no digo estuve, no. Sigo desesperado por Dios. Aunque estoy en paz, no crean que ando nervioso, no ando deprimido, no, estoy muy feliz. Tengo gozo en mi corazón, pero yo tengo una necesidad tremenda de Dios. Alguien me dijo: hermano, vamos a pasar todo el mar. Vamos a pasar todo el mar volando en el... ¿Y qué si se le acaba la gasolina al avión o le falla un motor? ¿Y qué? Yo pertenezco a Cristo. A mí ya no me apenan esos viajecitos. No es primera vez que lo hago, pero de todas maneras voy a pasar el mar, y fuimos y volvimos. ¿Y qué nos pasó? Pregunten, los hermanos, venían todos contentos, con unas sonrisotas y desvelados en unas partes, pero venían bien contentos los hermanos, bien felices. ¿Quién nos llevó y quién nos trajo? El Señor protegió nuestro avión. Así es de que, hermano, dice la palabra: la desesperación tocaba la puerta de Jonás. Por primera pregunta, te voy a hacer esta pregunta: ¿ha llegado la desesperación algún día en tu vida? En mi vida muchas veces llegó la desesperación, que no sabía qué hacer. En diferentes razones puede venir esa desesperación en el dinero. No tienes para pagar algo. Puede venir en la salud. Te llega una enfermedad. Te llega una enfermedad, de cuidado cuando te llega una enfermedad y no tienes para pagar los biles y no tienes para ir al doctor. O que estás pensando: ¿y no será esto? ¿Y no se mira hacer esto? ¿Y no va a ser cáncer? Y estás pensando tantas y tantas cosas que llega la enfermedad, la desesperación. Vamos a ver el punto 4. También representa un santuario privado con el Señor. Fíjese qué curioso. Fíjese qué curioso que estar en la panza de la ballena o del pescado representa también estar en un santuario privado con el Señor. Caray, ¿cómo? A ver, explíqueme esto, pastor. Se lo voy a explicar. Ok, en el verso 2, en el capítulo 2, verso 1, dice así: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Dónde oró? En el vientre del pez. ¿Y qué quiere decir un santuario, mis hermanos? Un santuario, cuando tiene un encuentro con Dios, se capta su atención en el verso 2. Pero vamos a ver, mis hermanos, que un santuario significa un lugar de oración para con Dios. Cuando venimos aquí a este lugar, venimos a orar. Es un santuario. Podemos hacer en nuestra casa, la orilla del lugarcito donde oramos en la casa habitualmente, ese es tu santuario de oración. Pues qué curioso que el gran pez que tragó a Jonás vino a ser un santuario de oración para Jonás. ¡Wow! ¿Sabía usted que muchos hermanos, mucha gente, aún en la cárcel, han orado al Señor y han hecho su lugarcito en la cárcel de orar en una cárcel o en un hospital? A orar constantemente. Así es de que, hermanos, el pez le sirvió de santuario para oración. Un santuario privado con el Señor.
Vemos que cuando se tiene un encuentro con Dios, se capta su atención. En el verso 2 dice así: y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Mire, cuando usted clame a Dios, sea donde sea en el peligro, sea en la montaña, sea en su casa, sea en el templo, Dios escucha su voz. Hay gente que dice, no, Dios, a mí Dios ni me escucha, a mí Dios ni me oye. Se siente defraudada porque me han dicho muchas, a mí Dios no me escucha. Créame, Dios no está sordo. Dios no está sordo. A veces lo que nos dificulta que tengamos la certeza que nuestra voz llega a Dios es nuestro pecado. Cuando usted se presente a Dios, reconozca su pecado y dígale, perdóname Señor por mis faltas y te pido, reconozco mis debilidades y mis faltas que tengo en la vida, y verá que cuando usted le pide perdón a Dios, usted siente que su voz llega a Dios directamente. Lo que nos estorba es nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía va a ser un estorbo para que sientamos que llegamos a Dios. Entonces vemos, mis hermanos, que en el inciso B, cuando se tiene un encuentro con Dios, reconoce su total dependencia de Dios. Vea el verso 4. Verso 4 dice de esta manera: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él se sentía derrotado en ese momento. Él se sentía mal, apestoso, oliendo feo, pero se dio cuenta que dependía al 100% de Dios. Mire, hermano, usted y yo tenemos que aprender a depender al 100 de Dios. No dependa de los pastores, no dependa de las iglesias, no dependa de su familia, no dependa al 100% de Dios. La familia nos puede fallar. Los pastores y las iglesias nos pudieran fallar porque son humanos, no son malos, son humanos. Ahora, no tienen por qué estar también resolviendo mis problemas. Lo que sí tiene la obligación la iglesia es de predicar a Dios, y lo que yo le estoy diciendo, que usted aprenda a depender de Dios a 100%. No dependa de su mamá ni de su papá, dependa al 100% de Dios. Y verá que va a tener éxito, va a ser una persona triunfadora. La gente que depende al 100% de Dios va a echarle ganas para luchar, para trabajar, para estudiar y para progresar. Así es de que dependa de Dios. Cuando se tiene un encuentro con Dios, reconoce su total dependencia de Dios. Yo reconozco, yo sin Cristo no tengo nada. Hay un canto precioso que se llama Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo yo no tengo nada, nada tengo sin Cristo, pero con Cristo lo tengo todo, porque con Cristo lo puedo todo. Entonces, cuando tu alma desfallece y clamas a Dios, tu oración llega a Dios. Mire, quisiera saber si entre todos los que estamos aquí siente que su oración no está llegando a Dios. Si de todos los que estamos aquí hubiese algunos 4, 5, 10, 3, no sé cuántos, solo Dios sabe. Si usted siente que su oración no está llegando a Dios, aquí está la clave. Cuando tu alma desfallece y clamas a Dios, tu oración llega a Dios. Verso 7, te lo voy a leer, dice así: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. No se dé por vencido. A veces pensamos que no llegó la oración, pero sí llegó. Es la falta de fe. Pero tu oración Dios la escuchó, porque Dios no es un Dios sordo. Acuérdese de eso. Dios no está sordo. Dios escucha. Sordo yo, que ya me estoy haciendo sordo, o muchos de ustedes. No, Dios no está sordo.
Él va a escuchar tu oración cuando estés en la desesperación. Tienes que aprender a depender totalmente y Él va a contestar. Ok. En el verso 7, el último punto. Dentro del pez, Dios despojó a Jonás del orgullo y los prejuicios. Dentro del pez, Dios despojó a Jonás del orgullo y los prejuicios. Quiero ver cuánto orgullo tienes tú. Yo ya me analicé, Yo ya hice mi balance conmigo. Ya sé quién soy y cuánto orgullo tengo. Tengo mucho orgullo. Porque no decir ya no tengo, no. Tengo, pero está bajo control de Dios. Mi naturaleza es ser orgulloso. Esa es mi naturaleza. Ser orgulloso. Pero cuando le digo al Señor, toma el control de mi vida, el Señor remueve ese orgullo momentáneamente hasta que yo quiera. ¿Me entiende? Porque si yo me olvido de Dios, me estoy olvidando de mí mismo y entonces vuelve el viejo hombre a atraparme. Y me vuelvo a la vida vieja, el mismo hombre orgulloso, patán, sinvergüenza. Pero con Cristo soy más que vencedor. Entonces, dentro del pez, Dios despojó a Jonás del orgullo y los prejuicios. Vamos a leer el verso 8 una vez más porque quiero que quede en tu corazón. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hermanos, dentro de cuando estaba en la panza y estaba desesperado y no sabía qué hacer y él quería salir de ese lugar, 3 días, 3 noches allí, él estaba desesperado. Ahí es donde él se somete a Dios sin reservas. ¿Por qué? Porque la voz de Dios se hizo fuerte y clara. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Has oído la voz de Dios en tu corazón cuando se ha puesto fuerte y que te dice, no? O cuando te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Has oído la voz fuerte de Dios o no la has aprendido a escuchar? ¿Has oído ya cuando Dios te habla en un canto dulce? A veces Dios te habla con energía, a veces te hablan hasta en canto dulce. Te habla el Señor, dice la Biblia. En un canto dulce reconocí a Jehová. ¿Cómo te ha hablado Dios? Yo quisiera, mis hermanos, que en la turbulencia, hermanos, busquemos a Dios. Si hubiese alguien en esta mañana que hay turbulencias en su vida o que necesita de Dios o que quiere seguir bien afirmado con Dios, yo le voy a invitar que venga al frente a buscar a Dios con todo su corazón. Dios le va a ayudar.